Muchas gracias. Bueno, este es un tema muy interesante. Yo bauticé la charla como trastornos volumétricos en el líquido cefalorraquídeo. Es interesante, tal vez como un marco teórico, pertenecemos, aparte de la parte clínica, hacemos neurosonología y pertenecemos a la Sociedad Europea de Neurosonología. Esta sociedad está interesada en formar grupos a nivel mundial porque es la sociedad de neurosonología pionera en el mundo. Entonces, dentro de eso nos ha tocado colaborar en Latinoamérica y en Centroamérica y el Caribe en la difusión de la neurosonología. Entonces, lo nuevo es la utilización de la neurosonología, el ultrasonido transocular, en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión e hipotensión endocranial idiopática. Mis conflictos de interés. Algo importante es que tenemos el diagnóstico de hipertensión endocranial, pero abajo de la punta del iceberg están muchos trastornos volumétricos del líquido cefalorraquídeo. Recordando esta vieja gráfica de compartimentos, podemos ver que hay un equilibrio entre los volúmenes del cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo. Que por ejemplo en los tumores cerebrales, por el edema, se va produciendo una disminución en el compartimento venoso y del líquido cefalorraquídeo hasta que en algunos casos se producen herniaciones. La compensación no siempre es suficiente y es interesante de que la relación no es lineal entre la presión intracraneal y el volumen intracraneal. Tenemos una línea que va en ascenso levemente y llega un momento en que se dispara y ahí hay un aumento importante de la presión intracraneal y es donde vienen todas las consecuencias del edema de papila, de cefalea severa, etcétera. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en este periodo? ¿Hay síntomas o no hay síntomas si hay un aumento de volumen de líquido? Esta es una enfermedad compleja, la hipertensión endocranial idiopática, y controversial. Yo espero que con esta charla sea un poquito menos compleja y tal vez más controversial. Los nombres lo aprendimos todos: pseudotumor cerebral, lo clásico, edema de papila, el paciente con una cefalea terrible, a veces náuseas, vómitos, mareos, etc. La hipertensión endocranial benigna, el peor nombre porque de benigna no tiene nada, y si al paciente le ponemos que es benigna y está con ese dolor de cabeza y con esa catástrofe, se va a sentir malísimo. La hipertensión endocranial idiopática, que es el nombre actual, y la hipertensión endocranial primaria, que es el nombre que se está postulando actualmente. El diagnóstico diferencial, la trombosis de senos venosos, que no es tan infrecuente y que con el COVID vimos mucho aumento de trombosis venosas. Otras alteraciones de equilibrio del líquido cefalorraquídeo, como un papiloma de plexos coroideos o tumores cerebrales, y trastornos de circulación de líquido. La epidemiología, seguimos hablando de que es una enfermedad rara. Comparado con la migraña, esto realmente es raro. 0.5 a 2 por 100,000 por año. Mujeres jóvenes y obesas suben en incidencia a 12 a 28. Siempre una relación mujer-hombre alta, de 8 a 1. Sin embargo, la incidencia va en aumento. Y hay un enemigo nuestro que nos tuvo confinados y nos tuvo preocupados y nos tiene todavía un poco preocupados, que es el COVID. Con el COVID hubo un aumento de la incidencia de la hipertensión intracraneal idiopática. No hay publicaciones grandes de esto. Yo he estado tratando de informarme, incluso con el grupo de Birmingham en Inglaterra, y ellos tienen una sola publicación del doctor Thaler, en la que ellos lo que mencionan es que el COVID
por el confinamiento hizo que la gente aumentara de peso y que al aumentar de peso aumentó la incidencia de hipertensión endocranial idiopática. Sin embargo, una publicación de este año del grupo danés nos habla del descubrimiento de la capa SLIM, que es una capa que se descubrió en el líquido, en la zona del espacio subaracnoideo, y que tiene tejido linfático o linfático y que pudo tener que ver con la lucha contra el COVID. Eso no hay estudios ahorita fisiopatológicos de esto, pero suena bastante positiva la cuestión. ¿Y qué significaría eso? Bueno, de que probablemente esto en alguna forma tradujo una alteración volumétrica del líquido y que por eso hubo agravamiento de los pacientes que ya tenían hipertensión endocranial idiopática o que provocaran de nuevo la hipertensión endocranial. La experiencia nuestra en Costa Rica, porque hacemos ultrasonido desde hace mucho tiempo, es de que aumentó mucho en nuestro centro, aumentó muchísimo con el COVID. Sabemos lo de la obesidad. Los pacientes obesos no solo sufren más de esto, sino que además les es más difícil bajar la presión intracraneal y tienen mucho mayor recurrencia que una persona de peso normal o levemente aumentado. La presentación clínica es muy interesante porque es una amplia gama de síntomas. Vean que decíamos la punta del iceberg, lo que generalmente se habla es de dolor de cabeza y de problemas visuales, pero ya en esta gráfica no se habla tanto de severos trastornos, sino más bien algunos problemas visuales. El diagnóstico temprano hace que el tratamiento sea más efectivo y que podamos tener una mejor evolución. Pero vean también dolor de espalda, tinnitus, y por allá me voy hacia dolor radicular. Y sabiendo que aquí hay neurocirujanos, obviamente la columna vertebral y la parte de espacio subaracnoideo a nivel bajo también tiene impacto. ¿Por qué? Porque si hay un aumento de la presión intracraneal, va a haber un aumento también de presión a todo nivel, que probablemente nos va a dar síntomas inexplicables. La etiología es múltiple. Debemos investigar trastornos inmunológicos, trastornos endocrinológicos, trastornos hipofisiarios, insuficiencia renal y algunos síndromes como el síndrome de Sjögren, enfermedades como colágenopatías y apneas del sueño. También algunos problemas hematológicos son importantes. Trastornos metabólicos son sumamente importantes. Se habla de que muchos de estos pacientes tienen intolerancia a los carbohidratos o están iniciando una diabetes mellitus, pero además pueden tener trastornos tiroideos, trastornos de cortisol, etc. Dosis altas de vitamina A y retinoides, tan usado ahora por los dermatólogos para el tratamiento del acné, puede ser una causa iatrogénica. Las tetraciclinas, los corticosteroides, tratamientos para el cáncer, litio, está 2 veces, y la hiper o hipovitaminosis D. Sigue siendo muy importante el tener la vitamina D en cifras normales altas. Este es un clásico. Recordemos nuestras primeras clases de anatomía, la producción en los plexos coroideos y el drenaje en las granulaciones aracnoideas o vellosidades coriónicas. Aquí es interesante que se habla de que pueden haber y se están investigando otros sitios de acción, otros sitios de producción de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, la trombosis de senos venosos pueden aumentarnos la presión y pueden
disminuir el drenaje del líquido cefalorraquídeo, la inflamación, procesos trombolíticos, problemas del drenaje linfático, etcétera, también van a tener importancia. Pero el equilibrio es producción y drenaje. ¿Qué puede producir un aumento de producción y qué puede disminuirnos el drenaje? Los síntomas principales siguen siendo cefalea, trastornos visuales fluctuantes y el papiledema. La cefalea tiene características interesantes, puede ser a veces pulsátil, puede ser en cualquier parte de la cabeza, pero a veces se asocia con dolor retroocular o dolor a los movimientos oculares. Esa aumenta con la actividad física y la maniobra de Valsalva, y no es infrecuente que el paciente nos diga que se siente peor estando acostado y que a veces lo despierta en la noche. La cefalea en trueno es un dato muy importante para pensar en hipertensión endocranial idiopática. El papiledema generalmente es bilateral. Los síntomas visuales, el deterioro visual se presenta en un 50%, pero a veces hay oscurecimientos transitorios que tenemos que darle importancia, algún problema en el campo visual o imágenes dobles. Aquí podemos pensar en que puede estar iniciando una paresia del sexto par, que también es un dato muy importante para pensar en esta patología. Tinnitus pulsátil, mareos son otros de los síntomas. El diagnóstico se debe hacer por fundoscopía, que ya tenemos que buscar datos tempranos de hipertensión endocranial. Ya el papiledema, que ya casi se sale la papila, no, aunque todavía los podemos recibir, pero ver, por ejemplo, la pérdida de bordes papilares, la ausencia de pulso venoso, alteraciones en la excavación fisiológica, la ultrasonografía de la vaina del nervio óptico, a la que me voy a referir después, la resonancia magnética nuclear, que no tenga lesiones de otro tipo, una masa, un tumor, etcétera, y la medición de la presión del líquido cefalorraquídeo. El consenso es que debe estar en más de 25 centímetros de agua para hacer el diagnóstico. Este es un hallazgo que también de ahí tiene su historia, ¿verdad? La silla turca vacía. El subaracnoidocele celar se da en un 25 a 80% de los casos, y en la práctica hay muchos de estos pacientes que tienen hipertensión endocranial idiopática. Es un dato de que hay un aumento volumétrico que nos está llevando a que haya líquido en la silla turca. Los mismos datos, pero ya con porcentaje. Vean que el dolor radicular se observa en un 19%, y el tinnitus en un 52 a 61% en este grupo. Yo creo que es muy importante porque todos hemos tenido pacientes con tinnitus que no se les quita con nada, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay papiledema? Ahí estamos con problemas. Bueno, si hay parálisis unilateral o bilateral del sexto par, podemos tener la probabilidad de que sea esto, pero con más seguridad si tenemos 3 hallazgos de neuroimagen. El subaracnoidocele celar, el nervio óptico tortuoso, estenosis de seno venoso transverso. Hablamos no de trombosis, sino de estenosis. Un seno venoso menor que el otro, que muchas veces pensamos que es de nacimiento, pero se considera un factor de riesgo, y el aplanamiento de la cara posterior del ojo. Aquí vemos esto, tal vez un poco, ojalá siempre se viera así. La vaina del nervio óptico amplia, en resonancia magnética no se ha logrado el consenso de que sea tan importante. Es sugestivo, pero no hay mediciones exactas y es muy difícil para los expertos acá
de resonancia magnética, es difícil el realizar una medición a ese nivel, pero aquí se ve muy gráficamente como para una charla de esto, ¿verdad? Entonces tenemos papiledema, tenemos riesgo de ceguera, hablamos de trastornos visuales y el advenimiento del OCT nos ayuda montones. El riesgo de ceguera está cayendo enormemente, ya no es una preocupación grande si logramos hacer el diagnóstico. En el OCT no solo nos interesa si hay papiledema, nos interesa, por ejemplo, la capa de células ganglionares, que como sabemos hace sinapsis con las células receptoras y va a tener axones que van a tener contacto con el resto de las vías visuales. Y esta capa de células ganglionares es el hallazgo más frecuente, que haya adelgazamiento de la capa de células ganglionares. La idea es evitar que esto avance para que el paciente no tenga mayores problemas visuales posteriormente. Estos son los reportes de OCT. Por ejemplo, aquí hay alteraciones en estas zonas del campo visual. Y vamos a hablar brevemente del ultrasonido transocular. Este es un medio para medir la vaina del nervio óptico, pero ya con alguna estandarización y con múltiples estudios a nivel mundial. En este esquema podemos ver cómo en esta parte llega el espacio subaracnoideo acá, la dura madre y el nervio óptico. Y esto lo vamos a ver cuando hay aumento de presión intracraneal como un ensanchamiento del espacio subaracnoideo que hace que esto sea más ancho, y acá podemos ver que el espacio es más delgadito. Hay una expansión de la cubierta dural. Aquí podemos ver en microscopía electrónica el espacio subaracnoideo y aquí las trabéculas, que ahora yo me imagino la capa esta slim metida ahí, ¿verdad? Y estos son los gráficos que obtenemos por ultrasonido transocular. La medición se hace a 3 milímetros del borde inferior del ojo, y acá medimos no solo el nervio óptico, que sería esto, sino la vaina del nervio óptico que iría de aquí hasta acá. La estandarización, y yo he estado revisando la literatura, son diferentes grupos, pero todos andan entre 5 y 6 milímetros. Nosotros hicimos un estudio en Costa Rica y nos dio una media de 5.3 y un intervalo de 5 a 5.8. Entonces, el hecho de que sume más de 6 milímetros esa vaina del nervio óptico ya es sugestivo de que hay una hipertensión endocranial, y los estudios en los que se basaron los primeros que empezaron a medir esto fue concomitantemente con la punción lumbar. Otra cosa interesante es que por ultrasonido podemos medir el papiledema. A veces no se ve tan marcado como acá, porque normalmente los pacientes llegan en estadios más tempranos, pero normalmente se ve aquí una pequeña montañita, y ya eso nos hace sospechar o concluir de que estamos en lo correcto. Este es un algoritmo neurosonológico. Obviamente esperamos que en el futuro haya mucho más, se le dé mucho más importancia a estos estudios, pero si nuestro estudio de vaina del nervio óptico mide menos de 5 milímetros, la presión intracraneal es normal. Si es más de 6, está elevada, y si está entre 5 o 6, depende de si encontramos también papiledema ocular, o sea, por fundoscopía o por ultrasonido. Los pros de esta medición ultrasonográfica es que tiene una alta reproductividad. Se supone que bien medido vamos a tener una reproductividad que nos va a ayudar para el seguimiento, porque la pregunta es
cómo se sigue un paciente. Tenemos un paciente, no sé, los colegas de acá cómo lo manejan, pero tenemos un paciente en el que se le hace un diagnóstico y le hicimos punción lumbar y tiene más de 25 y se le da acetazolamida. ¿Cómo medimos a los 2-3 meses qué ha pasado con la acetazolamida? Clínicamente nada más, ¿es posible? En Inglaterra, en algunos centros hacen OCT a repetición, pero lo que no he oído es que se haga punción lumbar a repetición. No vamos a estarle haciendo punción lumbar cada 2-3 meses. Tiene carácter no invasivo, hay una disponibilidad inmediata, es de costo bajo y de rendimiento rápido y evita riesgo de otros métodos diagnósticos. Los contras son que depende mucho del operador. Es importante que el entrenamiento del operador no debe ser solo para hacer esto, sino que debe ser alguien que ya tenga graduación de neurosonólogo, que esté acreditado internacionalmente. No hay consenso absoluto con las medidas, sin embargo, es por la variabilidad que hay estudios chinos, hay estudios europeos, pero en general el que sea más de 6 milímetros es un consenso y hay necesidad de hacer algunos ajustes en el equipo, porque también el ultrasonido puede provocar daños a nivel ocular. Entonces esto es importante, no es tomar cualquier equipo y ponerse a hacer el estudio. Pero como les digo, para una persona entrenada esto es un procedimiento fácil. La punción lumbar. Esto no estoy poniendo a competir el ultrasonido con la punción, pero tenemos que decir que es una medición directa de líquido, sigue siendo lo más aceptado a nivel internacional. Podemos descartar meningitis y hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, en una cefalea en trueno, pero no es inocua, no es agradable para el paciente. Puede dar cefalea post-PL. Es difícil en muchos de los pacientes obesos. Puede haber un shunt, puede haber una salida de líquido cefalorraquídeo. Puede tener peligro potencial de herniación. Si el aumento de la presión es muy alta, puede existir la posibilidad de herniación. Y principalmente en esta patología es difícil de hacer seguimiento. Finalmente vamos a ver esta tabla del profesor Bono, que valora los síntomas y los hallazgos en pacientes que tienen más de 25, de 20 a 25 y de menos de 20. Resulta que hay un porcentaje de pacientes que es bajo, pero no despreciable, que puede tener estenosis bilateral de seno transverso, puede tener silla turca vacía y aumento del espacio subaracnoideo perióptico y que no tienen los criterios de hipertensión endocranial por punción lumbar. Nosotros creemos que algunos de estos pacientes que están en el segundo y en el tercer grupo pueden detectarse con ultrasonido. En cuanto al tratamiento, muy rápidamente, el año pasado en el Congreso Alemán de Neurología se presentó un buen trabajo sobre la cafeína y el efecto en la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, una buena medida es suspender la cafeína, medicamentos e intervenciones. Los medicamentos clásicos son la acetazolamida, el topiramato y la furosemida. La mayoría de los pacientes responden. Como decíamos, los muy obesos van a tener mucho problema. Opciones futuras, la exenatida pareciera que es una posibilidad muy importante porque ayuda al paciente a perder peso y a la vez pareciera que disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo. El AZD4017 también se está investigando y el octreotide, el sandostatin, que suprime la secreción de hormona de crecimiento, pareciera que también es prometedor. Sin embargo, si ustedes ven, no se ve muy bien, pero la mayoría del manejo es con tratamiento médico, un 91% allá en el círculo.
Las punciones lumbares a repetición que se han dejado de hacer, porque en realidad si es un aumento de producción tarde o temprano va a producirse otra vez el líquido cefalorraquídeo, vamos a tener el mismo problema. La fenestración de la vaina óptica, derivaciones, stent en el seno venoso y cirugía bariátrica juegan un papel importante en los casos rebeldes. La cirugía bariátrica en Europa se recomienda a todo paciente que tiene hipertensión endocranial idiopática y que tiene más de 35 de índice de masa corporal. Allá de inmediato van para cirugía. También, esto lo tomé, no tengo la referencia ahí, pero lo tomé de la doctora Sinclair, de que también podemos hablar de que es la punta del iceberg la hipertensión endocranial idiopática, considerando que esto es una enfermedad metabólica. Si no tocamos lo metabólico, no vamos a tener éxito en el tratamiento. Pocas palabras sobre la hipotensión intracraneal espontánea. La hipotensión intracraneal realmente no le hemos dado mucha importancia a través del tiempo. Sin embargo, cada vez es más frecuente, son aquellos pacientes que están bien cuando están acostados y cuando se levantan les da dolor. Y obviamente es muy difícil estar acostado todo el tiempo. En cuanto a los estudios que han habido, bueno, la prevalencia 1 en 50,000, poco. Aumentó en los estudios del 2005 al 2007 y actualmente se considera que es una causa mucho más frecuente de lo que creemos de cefalea diaria persistente de inicio reciente. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, hay una cefalea de tipo ortostático, como mencionábamos, generalmente inicia repentinamente y aparece todos los días a partir del inicio, aumenta en los primeros 15 minutos después de levantarse y aumenta todavía más en la segunda mitad del día. Hay un 25% que no se sabe por qué, tal vez por adaptación, tienen un dolor de cabeza no ortostático, especialmente los crónicos, y tienen esos síntomas acompañantes. Si se hace punción lumbar, el diagnóstico sería en menos de 60 centímetros de agua. La mayoría de los pacientes es que tienen salida de líquido. Signos clásicos, especialmente el reforzamiento meningio, la congestión venosa, el alargamiento de la glándula pituitaria y colecciones subdurales de presión cerebral. Colecciones espinales para síntomas radiculares son muy importantes, la salida de líquido allá. Y el ultrasonido transocular juega un papel importante también en el diagnóstico. Aquí lo que se hace es hacer el ultrasonido tanto acostado, con el paciente acostado, como con el paciente de pie, y se nota una diferencia importante en los dos. En cuanto a los estudios, la mielografía con CT dinámica juega también un papel importante. Y en cuanto a la fisiopatología, que no voy a quedarme mucho en esto, los desgarros durales ventrales ocupan un 27%, es el tipo 1. Es más frecuente los divertículos meningios, que tienen un 42%, y la fístula de líquido cefalorraquídeo a una vena espinal, un 3%. Entonces los divertículos meningios son los que ocupan el primer lugar. El tratamiento generalmente es conservador, sin embargo, cuando el paciente tiene mucho problema, se pueden usar los parches epidurales o parches de fibrina y la cirugía endovascular como un recurso final en el paciente que no mejora. Muchas gracias.